Buenos días, bienvenido a un curso más de VMware vSphere. En este caso vamos a utilizar la última versión disponible, que es la versión 7. La versión 7 no trae muchos cambios en cuanto a la versión 6.7 a nivel de usabilidad de usuario final. No niego que traiga cambios estructurales en cuanto a nivel de estabilidad, pero a nivel de lo que yo uso todos los días, lo sigo viendo igual que la versión 6.7. Para temas de resolución de problemas, VMware en la parte de host nos pone algo que se llama tiempo de inactividad. Como acabo de prender el servidor, nos dice que lleva encendido 0 días. Al finalizar el video veremos que nos va a marcar un tiempo de actividad. Esto nos sirve para cuando nos reportan que las máquinas virtuales se cayeron, poder ver si el sistema SXI fue reiniciado, cuánto tiempo lleva activo. Bueno, procedamos a irnos a crear nuestra primera máquina virtual. Le damos en la pestaña de crear máquina virtual. Aquí encontramos tres opciones. La primera opción es crear una máquina virtual que nos guiará en cuanto a todo el proceso para crear una máquina virtual, cuántos recursos le queremos asignar. Tenemos la opción de exportar. Si ya tenemos la máquina virtual en un archivo OVF o un BMDK y queremos subirlo a nuestro SXI. O nos indica que si queremos, si ya tenemos una máquina virtual en nuestro data store, pero no está físicamente, visualmente, en nuestro listado de máquinas virtuales, la podemos registrar. Esto lo veremos ya con más claridad, de una forma práctica, en este mismo video, ya que enseñaré cómo crear las tres formas de máquinas virtuales. Procedemos a crear una máquina virtual, le damos siguiente, nos pregunta el nombre de la máquina virtual que queremos asignar, que en este caso sería Windows 7. Escogemos la compatibilidad. Según la compatibilidad es el hardware virtual que le va a asignar. Cada equipo físico posee un hardware. Cuando más nuevo es el equipo, más nuevo es el hardware. A nivel virtual pasa exactamente lo mismo. Mientras más nueva es la versión del SXI, más cambios estructurales o más hardware más nuevo, hardware virtual, le asigna a la máquina. En este caso le vamos a dar compatibilidad con máquina virtual SXI 7. Familia de sistema operativo, voy a escoger Windows y voy a escoger Windows 7 de 64 bytes. Le damos siguiente. Nos pregunta el data store que queremos utilizar para crear nuestra máquina virtual. En este caso nos muestra la capacidad total, nos muestra el espacio libre que tengo para crear la máquina, nos muestra el tipo de formato, que en este caso VMware. En cuanto a nivel de storage, él usa su propio formato, un formato que se llama BMFS, y van por la versión 6. Así como Windows utiliza FAT o NTFS, VMware utiliza su propio sistema de archivos. Y aquí nos dice que es compatible con aprovisionamiento fino. Y le damos siguiente. Y llegamos a la parte de asignación de recursos de la máquina virtual. En este caso, como explicaba en un video anterior, tengo 4 hilos. Yo le puedo asignar 4 hilos a la máquina virtual. Si nosotros quisiéramos asignarle solo 2 hilos, le asignamos 2 hilos, que en este caso VMware los detecta como Virtual CPUs. Y le podemos decir cuántos CPUs por socket. Entonces en este caso va a agarrar 2 Virtual Socket y a cada uno le va a asignar un core. Esto se hace más que todo por temas de licenciamiento. Si nosotros vamos a virtualizar un sistema donde se licencia por core,
hay equipos donde podemos tener core ilimitados, pero nos permite tener solo 2 CPUs físicos. O hay otros equipos que nos permite tener todos los CPUs virtuales, todos los CPUs físicos que nosotros queramos, pero los core están limitados a una cierta cantidad. Para ver este tema hay que ver en la máquina virtual que nosotros vamos a instalar el tema de licenciamiento mediante CPUs físicos y mediante core. En este caso voy a dejar 4 CPUs físicos. Memoria, le voy a asignar 2 GB. Y aquí tenemos una opción en CPU y en memoria. Tenemos una opción que sirve mucho a la hora de estar administrando un centro de datos. Nos permite poder habilitar conexión de CPU sin apagar la máquina virtual y nos permite poder aumentar la memoria RAM también sin apagar el equipo virtual. Pero para poder hacer uso de estas características ya se necesita licenciamiento. Con la versión gratuita no se puede hacer. Yo lo dejo habilitado por fines de prueba. Nos dice que el tamaño del disco duro que actualmente tengo asignado es de 27 GB y le quiero asignar un disco de 32, lo cual en este caso sería imposible. Le voy a poner que el disco duro sea de 10, ya que no voy a instalar un sistema operativo, simplemente voy a crear la máquina virtual. Y aquí en el tamaño del disco nos pregunta 3 características. Si lo queremos como aprovisionamiento fino, como aprovisionamiento grueso o como aprovisionamiento grueso puesta a 0 rápida. ¿Cuál es la diferencia entre aprovisionamiento fino y aprovisionamiento grueso? Vamos a hacer un dibujito en Paint. Si nosotros tenemos un disco duro y nuestro disco duro es de 50 GB y creamos una máquina virtual y le asignamos a la máquina virtual 25 GB y la creamos en aprovisionamiento fino. Luego creamos una segunda máquina de otros 25 GB con aprovisionamiento grueso. Si nosotros creamos una máquina virtual de 25 GB con aprovisionamiento grueso y tenemos 50 GB en nuestro data store, nuestra máquina a la hora de su creación nos va a reservar estos 25 GB, estén siendo utilizados por la máquina virtual o no. Acuérdense de que durante la creación la máquina todavía no tiene sistema operativo, sino únicamente crea el cajón, crea el hardware virtual. Entonces ya solo tendríamos disponibles 25 GB, porque la máquina usa todo el espacio que le fue asignado, independientemente lo esté utilizando o no. Si nosotros creamos una segunda máquina de 25 GB con aprovisionamiento fino, la máquina va a crecer con unos kilobytes o unos megabytes de tamaño, ya que solo va a hacer uso del espacio en el data store que está utilizando. En este caso, si yo vengo e instalo un sistema operativo, solo el sistema operativo me va a ocupar, digamos, un aproximado de 10 GB. Entonces mi máquina virtual únicamente usaría 10 GB de los 25 GB disponibles que yo le reservé. Y va a ir utilizando el resto de los 25 GB conforme los vaya necesitando, conforme vaya llenando de datos mi sistema operativo. Entonces, a nivel de centro de datos se utiliza mucho esta parte, ya que si yo tengo un storage de 100 GB
y creo 3 máquinas virtuales, y cada máquina virtual le asigno 50 gigas, entonces tendría 3 máquinas virtuales que a nivel de storage me estaría consumiendo 150 gigas. No pudiera crear las 3 máquinas virtuales. Esto es si uso aprovisionamiento grueso. Pero si utilizo aprovisionamiento fino, puede que la máquina virtual solo consuma 5 gigas, puede que la segunda máquina virtual solo consuma 10 gigas y puede que la tercera máquina virtual solo me consuma 30 gigas. Entonces, en este caso, tendría un total de 45 gigas usados. Y tendría disponible 65 gigas todavía en mi data store. A esto se refiere el aprovisionamiento fino. Únicamente utiliza el espacio del disco duro o del data store que necesita. Y el resto de espacio libre lo sigue reservando para futuros usos. El inconveniente aquí, y hay un pequeño inconveniente, que como al crear estas 3 máquinas ya hemos sobrepasado la capacidad del data store. Entonces debemos de estar monitoreando siempre de que nuestro data store no se quede sin espacio. En esta parte de host debemos estar viendo nuestro data store que no se quede sin espacio, ya que pudiera sufrir algún error en el sistema de archivos de nuestra máquina virtual cuando ya no pueda seguir creciendo según la disponibilidad que nosotros le colocamos en el disco duro. Entonces en este caso le voy a poner aprovisionamiento fino porque no quiero que me utilice todo el espacio del disco. Le damos aprovisionamiento fino. En adaptador de red, yo recomiendo utilizar BMXNet 3, ya que es una tarjeta virtual hecha por VMware, que se lleva muy bien con los equipos virtualizados. La dirección MAC automáticamente la coloca como automático, pero hay un proceso que nos permite colocarla de manera manual. Si nosotros venimos y la colocamos de manera manual, VMware tiene un rango de direcciones disponibles, de direcciones MAC disponibles para poder asignar a las direcciones MAC. Si nosotros cometemos el error de ponerlo en dirección MAC automático y luego por temas de alguna aplicación que se registra con la Mac queremos venir y colocar la dirección MAC que nos ha dado de manera automática, de manera estática, no vamos a poder. A excepción que modifiquemos los archivos de la máquina virtual, que eso lo veremos en posteriores videos. Pero de que podemos colocar una dirección MAC, la que nosotros queramos, a nuestra máquina virtual de manera estática, sí se puede, pero es con un pequeño paso. En este caso lo vamos a dejar de manera automática. Vamos a los archivos dispositivos de host. Dispositivos de host significa que yo voy a utilizar el disco duro, el lector de CD, perdón, para poder instalar un archivo de instalación. En este caso yo meto en mi servidor físico, meto el disco de instalación de Windows en la lectora de CD. En este caso, como ya tengo la imagen ISO en el Data Store, nos vamos a archivo ISO de almacenamiento de datos. Tengo la imagen de Windows 7 y le doy seleccionar. Le doy siguiente. Me presenta el resumen de lo que va a ser la máquina virtual y le doy finalizar. Y en este caso ya tengo la máquina virtual creada. Para poder encender la máquina, le doy a encender. Tengo dos formas de ver mi máquina virtual. Si le doy clic, me abre una ventana donde puedo visualizar la máquina virtual, puedo visualizar la consola.
Puedo visualizar también la consola mediante una nueva ventana del explorador para poderla ver casi a pantalla completa. Puedo visualizarla igualmente en una nueva pestaña, o la forma en la que yo administro mis máquinas virtuales es lo inicio desde una consola remota. Le doy permitir y le doy abrir. Le doy confiar en este certificado y le doy conectar. Que en este caso, como yo tengo instalado el VMware Workstation, me lo abre como una pestaña más de VMware Workstation. Pero para tener una consola remota no es necesario que tengamos un VMware Workstation. En este caso, como yo tengo VMware Workstation, me coloca esa consola como principal. Ya que tenemos creada nuestra máquina virtual, en este caso yo no voy a proceder a instalarla, sino simplemente quería enseñarles cómo es de que empieza el proceso de instalación. Nos vamos a la opción de almacenamiento. Nos vamos a almacenamiento de datos, nos vamos a explorador de almacenamiento de datos. Y aquí podemos ver que ya nos creó una carpeta llamada Windows 7, que es aquí donde están alojados los archivos de nuestra máquina virtual. Los archivos más importantes son Windows 7 BMX, que son los archivos de configuración de la máquina, y el archivo BMDK, que en este caso es el disco duro que nosotros acabamos de crear. Si se dan cuenta, dice que mi disco duro tiene 0 bytes, porque está en aprovisionamiento fino y no tiene ningún dato cargado. ¿Qué pasa si yo vengo, le doy, edito la configuración y agrego un nuevo disco duro? Y a este disco duro le pongo 2 GB, con la diferencia de que lo voy a dejar en aprovisionamiento grueso. ¿Cuál es la diferencia entre aprovisionamiento grueso puesta a 0 lenta y aprovisionamiento grueso puesta a 0 rápida? En aprovisionamiento lento, él viene y formatea o llena todos los espacios del disco duro. En cambio, en aprovisionamiento grueso puesta a 0 rápida, él reserva todo el espacio, pero rellena todos los espacios hasta que vaya utilizando el tamaño del disco. Aquí es como por decirles, lo formatea todo de una sola vez y aquí lo va formateando según lo va necesitando. Es la explicación más rápida que les puedo dar. Lo voy a dejar como aprovisionamiento grueso. Le doy guardar. Aquí en los procesos, aquí en las tareas podemos ver si el proceso se completó correctamente o si nos ha dado algún error. Si me voy a almacenamiento, me voy a la parte de explorador de almacenamiento de datos, me voy a Windows 7, ya podemos ver que tenemos 2 discos duros. El disco duro que creé, el primario, que tiene 0 bytes, y el segundo, que a pesar de que no tiene ninguna información, me está ocupando ya 2 GB en mi almacenamiento. Esta es la diferencia entre un disco duro de aprovisionamiento fino y un disco duro de aprovisionamiento grueso. Voy a regresar a la máquina virtual. Le voy a dar editar configuración. Y voy a eliminar el segundo disco duro. Eliminar archivos de almacenamiento de datos porque quiero que lo borre del almacenamiento de datos para que no me ocupe espacio. Si estuviera arrepentido, simplemente le doy cancelar o le doy aquí. Lo voy a eliminar. Le doy guardar. Comienza el proceso. Dice que está reconfigurando la máquina. Si nos vamos a la parte de editar configuración, ya no encontramos el disco duro. Y esta es la parte que les decía que se puede hacer únicamente con licenciamiento. Si nuestra máquina virtual no le
habíamos habilitado la opción de adición en caliente ni la opción de CPU en caliente antes de encenderla, para poder habilitársela tendremos que apagar la máquina virtual. En este caso, si yo le quiero aumentar, y bueno, ya tengo todos los core que puedo tener, pero si yo le quisiera aumentar RAM de 2 GB a 4 GB y le doy guardar, me va a tirar un error. Y me dice que no hay licencias suficientes para completar esta operación. No se puede reconfigurar la máquina virtual, no hay licencias suficientes. En SXI gratuito no se puede aumentar CPU ni se puede aumentar RAM con la máquina virtual encendida. Ahora, para poder eliminar una máquina virtual, damos clic derecho y nos vamos a percatar que donde dice eliminar está bloqueado. ¿Por qué? Porque nuestra máquina virtual está encendida. Vamos a proceder a apagarla. Ojo con esto, una salvedad. Siempre que nosotros instalemos un sistema operativo, tenemos que instalar los VMware Tools. Los VMware Tools son herramientas que permiten al VMware SXI interactuar directamente con nuestro sistema operativo huésped. Con nuestro sistema operativo invitado, perdón. Esto nos habilita varias características. Una característica es de que VMware no se quede, no capture el mouse, sino que el mouse sea fluido. Podemos intercambiar entre nuestro entorno y nuestro entorno virtualizado sin que se capture el mouse. Otra de las características es que nos permite, a nivel de supervisión, nos permite saber qué dirección IP tiene la máquina, nos permite saber el espacio utilizado y nos permite directamente poder enviarle una orden de apagado al sistema operativo. Si yo le doy sistema operativo invitado y le doy a apagar, le manda una orden al sistema operativo para que él baje los servicios y apague la máquina, al igual que reiniciar. Si yo le doy en energía y le doy a apagar máquina, es como si a mi equipo virtual le quitara la corriente, donde puedo sufrir daños en el sistema operativo de mi servidor. En este caso, como no tengo ningún sistema operativo instalado, le voy a dar a apagar. En esta parte, si yo le doy clic derecho, ya puedo venir y eliminar la máquina. Pero aquí tengo dos posibilidades para poder eliminar la máquina. La primera es cancelar el registro y la segunda es eliminar. La opción de cancelar registro simplemente me borra la máquina virtual de la lista de mis máquinas virtuales. Desaparece. Pero si yo me voy a nivel de Data Store, todavía mi máquina va a estar ahí. Yo esto lo uso cuando algún cliente me pide eliminar una máquina virtual por temas de que ya no la necesita, por temas de licenciamiento, por temas de que ya se creó otra máquina con mejores características. Lo que hago es eliminarle el registro y dejo la máquina virtual todavía una semana o 2 semanas en el Data Store, por si el cliente me indica de que se le olvidó sacar un archivo, se olvidó sacar backup de su base de datos, se le olvidó sacar una característica o ver cómo estaba la configuración de un software. Por eso prefiero dejarla. Si yo quisiera registrar de nuevo la máquina virtual, simplemente me voy al archivo Windows 7 BMX, le doy clic derecho y le doy registrar máquina virtual. Y le doy cerrar. Me voy a mis máquinas virtuales y ya veo que mi máquina virtual ya está disponible otra vez. En este caso le voy a dar volver a cancelar registro. Cuando creé una máquina virtual, la creamos desde la primera opción que dice crear una máquina virtual. En este caso, como yo ya tengo una máquina virtual en el Data Store,
voy a proceder a registrar una máquina virtual existente. Y le doy siguiente. Y ya he seleccionado mi máquina virtual que tenía en el Data Store. ¿Cómo lo hice? Seleccioné una máquina virtual de un almacenamiento de datos, me vine a buscar la máquina, seleccioné el archivo BMX y le di seleccionar. En este caso selecciono la máquina, le doy siguiente y le doy finalizar. Y automáticamente me creo la máquina. Con las mismas características que yo la había colocado. Cuatro virtual CPU, 2 GB de RAM y un disco duro de 10 GB con aprovisionamiento fino. Y ahí está comenzando a cargar la ISO de instalación de Windows 7. En el próximo video enseñaré cómo cambiar, si se dan cuenta, vamos a apagar esa máquina virtual. Si nosotros ya tenemos una máquina virtual creada, ya que por defecto, si nosotros nos dedicamos a crear máquinas virtuales, pero le damos siguiente, por defecto el disco duro es aprovisionamiento grueso. Si nosotros no le colocamos aprovisionamiento fino y creamos la máquina virtual solo con siguiente, ya cuando la máquina virtual está creada, ya no podemos cambiar el tipo de aprovisionamiento. Tendríamos que volver a instalar de nuevo o crear un nuevo disco duro para poder cambiar el tipo de formato. Entonces en este caso ya creé un nuevo disco duro. Se dan cuenta, la opción por defecto es aprovisionamiento grueso. Si yo no se lo cambio a fino, es muy difícil volvérselo a cambiar, pero no imposible. En este caso, en el próximo video, enseñaré cómo cambiar de aprovisionamiento fino a aprovisionamiento grueso y cómo cambiar de aprovisionamiento grueso a aprovisionamiento fino. Muchas gracias por ver el video. Saludos.